Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muy buenos días, mis amados hermanos, ¿cómo están? Les doy una muy cordial bienvenida en este domingo 30 de agosto del año 2020 y es una bendición volvernos a encontrar a través de este medio en este culto que hemos preparado para honrar a nuestro Dios, este culto de alabanza y adoración. Así que a nombre primeramente de nuestro Señor Jesucristo y a nombre de nuestra primera iglesia bautista de la ciudad de Torreón, sean ustedes bienvenidos. Vamos a gozarnos en este culto. Lo hemos preparado, sí, para darle honra y gloria a nuestro Dios, pero también para que nosotros nos gocemos, para que estemos atentos a lo que Dios quiere decirnos en esta hermosa mañana. Bienvenidos. Vamos a comenzar. Alabado Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre bueno es alabarte Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabado Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre bueno es alabarte Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras.
Nuevamente, mis amados hermanos, sean ustedes bienvenidos. Vamos a estar meditando en la poderosa palabra de nuestro Dios en esta hermosa mañana. Dios ha puesto en mi corazón dos versículos que seguramente van a ser de bendición, que en verdad es una exhortación hermosa del apóstol Pablo a nuestras vidas. Y esta porción bíblica se encuentra en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo número 5, y vamos a leer únicamente de los versos 15 y 16. Dice la poderosa palabra de nuestro Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos a orar en este momento, y si usted tiene alguna carga, alguna petición, alguna lucha, alguna gratitud delante de nuestro Dios, yo le invito a que la presente delante del trono de su gracia, y también pídale que esta mañana Él hable a su vida, que Él lo confronte, pero también que esta prédica sea como un bálsamo a nuestras vidas, sabiendo que nuestras vidas están escondidas en Cristo Jesús. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta hermosa mañana, en este domingo. Hemos preparado este culto para darte a ti la honra y la gloria. Venimos en verdad con un corazón lleno de gratitud, en primer lugar por quien tú eres, el Dios eterno, el Dios de amor, el Dios de toda misericordia, el Dios que derrama gracia sobre cada uno de nosotros. Pero también, Señor, estamos agradecidos por lo que tú haces, porque durante esta semana no vimos otra cosa más que tu gracia, tu amor, Señor, tu paciencia para cada uno de nosotros. Gracias, nuestro buen Padre Celestial. En esta mañana yo te ruego que tú inclines tu oído, que inclines tu corazón y escuches a tu pueblo. Hay tantas peticiones, Padre. Hay luchas, hay cargas, hay conflictos, hay angustias y aflicciones. Hay tantas necesidades que por eso, Señor, venimos ante el trono de tu gracia. Pero seguramente también hay gratitud. Yo te ruego que tomes cada una de estas peticiones y que tú contestes conforme al propósito que tienes para cada una de ellas. Y que tú bendigas, Señor, a mis amados hermanos, y que sepamos esperar en tu tiempo el momento en que tú vas a dar respuesta a nuestras peticiones. También te ruego, en el dulce nombre del Señor Jesucristo, que tú hables a nuestras vidas en esta hermosa mañana. Gracias, Padre, porque tenemos tu palabra y nos gozamos en ella. Háblanos, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu Santo nos ministre en esta mañana. Nos abandonamos en tus manos, rogando todas estas cosas, rogando el perdón de nuestros pecados, y dándote a ti toda la gloria, la honra y la majestad en Cristo Jesús. Amén. Esta mañana vamos a estar meditando sobre estos dos hermosos versículos de Efesios 5. Y he puesto como título a nuestra prédica de esta mañana: aprovechando bien el tiempo. Sin lugar a dudas, la Biblia, la poderosa palabra de nuestro Dios, siempre ha sido, siempre es y será el manual de vida para los cristianos. No hay otro libro que se le pueda comparar a este hermoso tomo, a esta palabra que es poderosa. Porque a través de los siglos nosotros nos hemos percatado que ha estado vigente y ha sido de enorme bendición para muchísimas generaciones. Yo puedo decir, ¿verdad?, que para nuestros abuelos fue de bendición. Para mis padres, en lo personal, ha sido y fue de bendición. Para nosotros es de bendición. Por eso podemos decir confiadamente y seguramente que esta poderosa palabra de nuestro Dios
es de bendición, será de bendición y fue de bendición para muchas generaciones, porque nunca ha perdido ni perderá vigencia, simplemente porque es eterna. El pastor Stevie Lawson dice: ¿quieres tener un culto contemporáneo? Predica la Biblia. Ella nunca pasa de moda, ni expira. Y esto es hermoso. Todas las cosas tienen fecha de caducidad, todas, la que usted me quiera mencionar. Aún aquellas construcciones que se han hecho durante miles de años ya están, ¿verdad? Han sido restauradas, pero ya caducaron. Ahora imagínense los alimentos, la ropa, cualquier artículo que usted me mencione, todo tiene una fecha de caducidad. Bueno, hasta usted y yo tenemos fecha de caducidad, pero la palabra de Dios, no. La palabra de Dios es eterna. Por eso, los cristianos, sin dudarlo ni un solo instante, confiamos, descansamos y creemos en la poderosa palabra de nuestro Dios, que es la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo hace una declaración tan hermosa en relación a la palabra. Ahí en Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso nos aferramos a la Biblia, porque en ella encontramos paz, encontramos consuelo, y como mencionamos hace un momento, es un bálsamo a nuestras vidas, a nuestros corazones en tiempos difíciles, en tiempos de turbulencia. Sabemos que podemos creer, confiar y descansar en la poderosa palabra de nuestro Dios. Por eso en estos dos versículos que leímos hace un momento, en los versículos 15 y 16 de Efesios número 5, es en verdad tan actual. Ha sido de actualidad para tantas generaciones, porque la exhortación viene siendo la misma, porque podemos nosotros aplicar en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo estos dos poderosos versículos. En verdad que nos dejan asombrados, porque en estos tiempos de pandemia, estos dos versículos nos hablan de algo fundamental en la vida de todo cristiano. Yo sé que para la gran mayoría esta pandemia ha resultado más que difícil. Muchos están ansiosos de volver a vivir de la manera que lo hacíamos antes de que apareciera todo este caos. Están anhelando que volvamos, tanto en lo familiar. Hay familias que hace mucho tiempo no se ven, no se dan un abrazo, pero también en lo laboral, en lo académico. Ahora lo estamos viendo esta semana que empezaron nuestros pequeños con las clases, algo que nunca había sucedido. Y como congregación también, que no podemos por el momento congregarnos a causa de este problema tan serio que ha resultado. Y debemos ser entendidos, mis amados hermanos, que por el momento no va a ser posible que nosotros podamos congregarnos. Aún teniendo las más estrictas medidas, es difícil, muy difícil. Por eso necesitamos seguir clamando, necesitamos seguir orando a nuestro Dios, y que Él sea el que nos diga cuándo nosotros podemos volver a congregarnos. Por eso, pensando en esto que hemos dejado de hacer, es cuando nosotros tenemos que valorar todas las bendiciones que teníamos al congregarnos anteriormente, pero que, si somos honestos, muchos no las aprovechamos. No nos percatamos de que teníamos la gran libertad y bendición, y no nada más de congregarnos, sino de tantas bendiciones que Dios derrama en nuestras vidas. Ya llevamos 5 meses de confinamiento y no sabemos cuánto tiempo más vamos a continuar así. Para muchos
En verdad que ha sido muy desgastante esta situación y mucha gente ha presentado cuadros tan difíciles, cuadros de soledad, de angustia, de aflicción, de depresión. Pero, ¿y los cristianos? ¿Cómo estamos reaccionando a todo esto? ¿Cómo estamos nosotros viviendo? Es más, yo te pregunto en esta hermosa mañana, mi amado hermano, mi amada hermana, y con toda la seriedad, porque la palabra de Dios hay que tomarla muy en serio. Por eso yo te pregunto en esta mañana muy en serio, como hijo de Dios, ¿qué has aprendido durante estos últimos 5 meses? Otra pregunta, ¿ha habido cambios positivos en tu vida? Porque lo hemos comentado en otras ocasiones, todo lo que está pasando, todo absolutamente, no nada más la pandemia, sino todo lo que esto conlleva, Dios lo permitió con un propósito. Y tal parece que a muchos no nos interesa cuál es el propósito por el cual Dios nos está pasando por esta prueba. Y hemos hablado de que esto lo permitió porque Dios quiere que su pueblo, el pueblo que Él compró con su sangre preciosa, reaccione, se levante, responda de una manera que agrade a nuestro Dios. Dios lo permitió. Pero ¿qué hemos aprendido durante estos 5 meses? Y la otra pregunta era, ¿realmente ha habido cambios positivos en mi vida? ¿Ha habido cambios que han sido de bendición para mi familia? ¿Que han sido de bendición para los que me rodean? Porque sí ha habido muchos cambios en muchísimas personas, pero han sido cambios negativos. ¿Cómo estamos reaccionando los cristianos ante esta pandemia? Yo creo que el propósito primordial por el cual Dios nos tiene en confinamiento es que Él quiere que regresemos a Él. Que en verdad seamos la iglesia que Él compró. Una iglesia que sabemos que hemos pasado por situaciones difíciles. Y como hace un momento mencionamos, esta pandemia en verdad ha dejado tanto dolor, tanta tristeza, pero en medio de todo esto, el propósito de Dios es que surja una congregación, una iglesia victoriosa, una iglesia arrepentida por no haber actuado durante mucho tiempo como el Señor lo estaba demandando. Una iglesia en verdad consagrada, una iglesia formada por hombres y mujeres valientes, transformados, pero al mismo tiempo una iglesia fuerte y obediente. Por eso la pregunta, ¿qué hemos aprendido? ¿Ha habido cambios profundos, cambios radicales, positivos en nuestros corazones, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar? Esta carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, sin lugar a dudas, cuando usted la lee completa, podemos nosotros percatarnos que se trata de una carta de aliento y esperanza. Pero también hay pasajes que nos exhortan a vivir de una manera totalmente diferente. Yo puedo encontrar aquí simplemente en estos 2 versículos que pide 2 cosas el apóstol Pablo: que vivamos prudentemente, que vivamos sabiamente. Vamos a ver el primer versículo, el versículo número 15, que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La Nueva Traducción Viviente dice: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. ¿Cómo estamos viviendo? El pueblo de Dios, ¿cómo está viviendo en estos momentos tan difíciles? ¿Estamos viviendo con diligencia o con negligencia? ¿Estamos viviendo como necios o como sabios? En los momentos más álgidos,
más difíciles, ya sea de una familia, de una ciudad, de una nación, es cuando el pueblo de Dios tiene que hacerse presente. Y esto que estamos viviendo, yo considero que es una oportunidad que desde hace muchos cristianos estaban esperando. Claro que sí, para poder dar evidencia en primer lugar del poder y la misericordia del Dios en el cual nosotros hemos creído. Sí, hay dolor, hay tristeza, hay aflicción. Y yo pregunto, ¿has ministrado a alguien en este tiempo? ¿Le has hablado del Señor Jesucristo? ¿Le has compartido del inmensurable amor de Dios? Por eso, en medio de esta pandemia, la iglesia tiene que resurgir con poder, compartiendo las buenas nuevas de salvación. Recordemos cómo estaba la ciudad de Éfeso en aquel entonces, porque tuvo que haber algo para que el apóstol Pablo pudiese exhortarlos de esta manera. Sabemos que Éfeso era una ciudad en verdad muy idólatra y hasta perversa. Allí se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana, una diosa a quien rendían adoración. Se le consideraba la diosa de la fertilidad. La ciudad era un centro cosmopolita. Había gente de muchas partes, porque era también un centro comercial. Y uno de los negocios más prósperos que había en ese entonces era la fabricación de estatuas, de imágenes. Por consiguiente, era un lugar donde había mucha oposición, podríamos decir, claro que sí, hasta satánica, para poder recibir la palabra de nuestro Dios. Por tal razón, el apóstol Pablo tiene suficientes razones para exhortar a la iglesia que se encontraba en esa ciudad, que estén alertas. Y me gusta cómo empieza el versículo número 15. Empieza con una palabra y es mirad. ¿Qué significa esto? Está atento. Pongan atención, porque donde están viviendo es peligroso. Y creo que no hay mucha diferencia con lo que nosotros estamos experimentando en estos tiempos con lo que pasó en aquel entonces. No hay diferencias, yo diría. ¿Hay idolatría? Sí. Mucha idolatría. ¿Hay perversidad? Mucha perversidad. Ya todo lo conducen por el lado sensual. Vea usted y verá que esto es una realidad. Y por eso Pablo usa una primera palabra para nosotros como hijos de Dios y nos está diciendo, oigan, pongan atención, estén atentos, tengan cuidado porque en cualquier momento pueden resbalar. Porque se trataba de una ciudad también donde las supersticiones, la idolatría y otros placeres sensuales atraían con gran facilidad a sus habitantes. Por eso el apóstol Pablo exhorta a los efesios a andar diligente y sabiamente. Pablo también utiliza una palabra después de esto y es andéis, que significa simplemente el diario caminar del cristiano. El día a día, el cada momento, significa entonces que debemos de caminar con mucho cuidado, mirando a nuestro alrededor y cuidando cada paso que se da en medio de tanta maldad, en medio de tanta indolencia, donde la gente no quiere saber absolutamente nada de Dios. Por eso, esta hermosa porción bíblica es tan actual. Y Pablo nos exhorta a nosotros, a los cristianos de estos tiempos, a caminar con diligencia, pero también a caminar con sabiduría, en medio de tanta perversidad. Porque es cierto,
estamos viviendo en medio de una sociedad perversa, de una humanidad perversa, violenta, sensual, donde los valores como que han desaparecido, donde ya no se valora la familia ni se le da el lugar que Dios le dio desde un principio. Y cuando se rompe la familia, se rompe absolutamente todo. ¿Cómo estamos reaccionando los cristianos en medio de esta situación? Ahora, esto se ha agravado todavía más con la violencia. Es cierto, hay mucha violencia en las calles, pero ¿qué podemos decir de la violencia que hay en los hogares? ¿Cómo estamos respondiendo los cristianos a todo esto? Por eso Pablo señala: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, como lo menciona el versículo número 15. Porque en este mundo, mis amados hermanos, si somos honestos, debemos de reconocer que solamente hay dos tipos de personas que fácilmente podemos identificar por su manera de andar, como lo menciona Pablo, por su manera de caminar, por su manera de expresarse, por su manera de hablar, por su manera de cómo tratan a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su esposo, de cómo se relacionan con los demás. Es muy fácil identificar a las personas. Por un lado, están los que andan como necios y por otro lado están los que andan como sabios. Y vamos a ver algunas características primeramente del necio. El necio se distingue por caminar sin pensar cuidadosamente. Vean cómo reacciona la gente. No medita. Cuando le hacen una invitación que seguramente va a ser algo trágico para él y para su familia, el necio no lo medita dos veces, reacciona, sí, vamos a hacerlo, y no lo piensa cuidadosamente, es descuidado, no le importa nada, y por lo mismo tiene una mentalidad mundana. Es muy fácil de ver esto. Si usted invita a alguien al templo o a compartirle la palabra, inmediatamente se levanta una barrera. Pero ¿qué pasa cuando se les invita a una fiesta, a tomar, a tantas cosas? Inmediatamente, ¿verdad? Todavía no se abre la puerta y ya están ahí presentes. El necio no razona al 100%. No se preocupa por cuidar cada paso que da, ni está atento a todas las tentaciones y atracciones que este mundo ofrece. Y como consecuencia, cae con tanta facilidad. No vayamos muy lejos. Antes simplemente la infidelidad era algo muy propio tal vez de los varones. Hoy en día ya no. Hoy en día es algo ya muy común dentro de los varones, pero también dentro de las mujercitas. ¿Ven cómo estamos viviendo en una humanidad, en una sociedad donde los necios sobresalen? Por eso se cae tan fácilmente. Al necio, ahora no se le llama así, no se le llama necio porque tenga alguna limitación intelectual, ¿no? Claro que no, sino debido a su incredulidad y a las obras oscuras que él realiza. David, el rey David, hace una descripción tan exacta de una persona que es necia. Y yo se los quiero compartir. Está ahí en el Salmo 53, verso número 1, en la Nueva Traducción Viviente, y dice: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. La versión Reina Valera lo dice de esta manera: dice el necio en su corazón,
no hay Dios. Fíjense, dice el necio, no dice el ignorante, no dice el discapacitado, no, dice aquí el necio. Y cuando nosotros hablamos de un necio, estamos hablando de una persona, también se traduce la palabra necio a insensato. ¿Cómo fuiste tan insensato de hacer esto? Es lo mismo. Y aquí David está diciendo, en primer lugar, que solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. El apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, ¿verdad? Dice, ¿cómo podemos decir que no hay Dios? Cuando vemos la naturaleza, cuando vemos sus obras, cuando vemos la creación, solamente en una mente necia puede caber esta frase de que no hay Dios. En cambio, el sabio, ya sea un varón o una mujercita, se identifica en primer lugar como sabio, como diligente, como prudente. En primer lugar se identifica porque ama a Dios. Y lo ama como lo describe nuestro Señor Jesucristo en Marcos 12:30. No lo vamos a leer. Pero dice el Señor Jesucristo que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Una persona que es sabia, una persona que ha conocido del amor de Dios, su respuesta es amarlo de esta manera, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas sus fuerzas. Y si ama a Dios de esta manera, como el Señor Jesucristo lo describe, entonces podemos decir con toda seguridad que Él anda o camina como sabio. El cristiano que ama verdaderamente a Dios, por ninguna razón puede vivir como necio. Pero tampoco puede tener una combinación, ¿verdad?, de vivir como sabio y vivir como necio. No puede andar sabiamente los domingos y vivir como necio de lunes a sábado. Claro que no. El que ha tenido un encuentro con Jesús, el que en verdad le ha recibido en su corazón, el que ha creído en el poderoso nombre del Hijo de Dios, debe de vivir sabiamente cada día de su vida, cada instante, viviendo siendo diligente, viviendo siendo prudente. Por eso, no puede vivir en ambas condiciones. Claro que no. Esa es la exhortación del apóstol Pablo, que andemos con diligencia y sabiduría, que vivamos y pensemos con todo cuidado. Debemos de meditar lo que escribe Pablo. Todo me es lícito, pero no todo es de bendición. Estamos aplicando sabiduría. Estamos aplicando una mente que nosotros adquirimos cuando conocimos al Señor Jesucristo. Y esto lo escribe Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2. Él ahí dice que ahora los cristianos tenemos la mente de Cristo. Y cuando un cristiano tiene la mente de Cristo, debe de andar, debe de caminar sabiamente, con prudencia, diligentemente. Los cristianos ya no podemos vivir neciamente, de ninguna manera. Entonces, ahora tenemos un corazón y una mente totalmente espiritual, porque tuvimos un encuentro personal con el Dios de nuestra salvación. Por lo que nuestro caminar debe de ser como hijos de luz, como verdaderos hijos de Dios. Cada paso que demos y cada uno de nuestros pensamientos están delante de Dios durante todo el día. O sea, cada decisión, escuche muy bien esto, cada decisión que usted vaya a tomar, recuerde en primer lugar que usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma,
con toda su mente y con todas sus fuerzas. Debe también de pensar que usted tiene la mente de Cristo. Por eso cualquier decisión que vayamos a tomar debe de pasar por el trono de la gracia de nuestro Dios. Cuando hablamos de vivir sabiamente, mis amados hermanos, viene a mi mente lo que escribió el rey Salomón en el libro de los Proverbios, en el capítulo número 1, verso 7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Recuerden, los insensatos también equivale a necio. Pero dice el principio de la sabiduría. Queremos vivir sabiamente, ¿sí? Entonces debemos de temer a Dios. Pero recuerden, no es ese temor de miedo, sino simplemente pensar, ¿esto que voy a hacer honra o deshonra a mi Dios? Eso es vivir con temor a Dios, con gratitud, de que nada de lo que yo piense, nada de lo que yo haga, nada de lo que yo hable, pueda ofender a nuestro Dios. Por eso, tenemos que andar cuidadosamente, con un corazón y una mente espiritual. Y sí sabemos que andamos frente a muchísima gente, pero jamás se te debe de olvidar, hermano, que tu andar primeramente es delante del Dios Todopoderoso. Por lo que mi caminar, mi andar, nunca debe de ser una ofensa, ni para Dios, ni para mi familia, ni para todos aquellos que me rodean. Eso es andar sabiamente. Tenemos un hermoso ejemplo, Daniel. Un hermoso ejemplo de cómo anduvo, de cómo caminó sabiamente, ya que aún viviendo Daniel en una tierra extraña, en medio de gente perversa e idólatra, sin lugar a dudas, Daniel aprovechó muy bien el tiempo. No se desanimó, ni entró en depresión por vivir confinado en un lugar extraño. No, de ninguna manera. Vivió sabiamente, lo que le dio como resultado vivir una vida en santidad, y que fue de gran testimonio y ejemplo en primer lugar para los que estaban confinados con él ahí en ese lugar, pero sin lugar a dudas fue también de bendición para todos los pobladores en aquel entonces de Babilonia. ¿Cómo estamos andando? ¿Como necios o como sabios? Versículo número 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Este hermoso versículo nos habla de un sabio accionar que tenemos que poner en práctica todos los cristianos. Y es la instrucción de Pablo a los Efesios. Él les está diciendo en otras palabras: aprovechen bien el tiempo, por favor, y no se desvíen con las atracciones que este mundo está ofreciendo, con lo que ofrece la ciudad, por la idolatría y tanta inmoralidad sexual. Es lo que estamos viviendo. Y Pablo te está diciendo en esta mañana: aprovecha bien el tiempo, no lo desperdicies, que no seas seducido por lo que el mundo está ofreciendo, que no seas seducido por tantas cosas que ofenden a Dios, sino que debemos de aprovechar muy bien el tiempo. Ahora, nosotros como hijos de Dios debemos de saber manejar muy bien nuestro tiempo, ya que todos somos responsables ante Dios por la manera en que utilizamos el tiempo. Ahora, la palabra griega que se traduce de tiempo denota una temporada específica con una duración determinada, porque con el artículo que aparece antes de tiempo,
él, es muy probable que se refiera a los años que constituyen la vida de todo cristiano. Debemos entender primeramente entonces que la vida es breve, mi amado hermano. Mi amada hermana, la vida es corta, es tan corta, está tan limitada. Es lo primero que debemos de entender. Y como no nos percatamos de esto, desperdiciamos de una manera en ocasiones tan miserable, en pleitos, en chismes, en luchas, en discusiones, en tantas cosas, cuando la vida, dice la Biblia, que es breve. Me gusta mucho la definición que hace Santiago acerca de lo que es la vida. En el capítulo número 4, en el verso número 14, dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la vida. Aquí Santiago la describe como una neblina que aparece de pronto. Una de las carreteras que más me gustan es la carretera que va de la Ciudad de México a Cuernavaca. Y hay una zona donde hay mucha niebla. Y hay ahí algunos letreros de advertencia. Cuidado, disminuya su velocidad. Zona de niebla. Y va uno con su luz, sus intermitentes, y después de pasar la niebla, hay un espectáculo tan hermoso al ver los montes, los pinos, y es algo que la neblina duró unos cuantos minutos. Así es tu vida. Dura únicamente unos cuantos minutos relacionados al tiempo de nuestro Dios. Dice aquí: ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Siempre debemos estar conscientes, mis amados, de la brevedad de nuestra vida. Entonces, ¿por qué no aprovechar bien el tiempo que Dios nos da? Es la instrucción que nos da el apóstol Pablo. Este verso 16, pero en la Nueva Traducción Viviente me gusta, porque dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Saquen el mayor provecho. ¿Estamos viviendo tiempos difíciles? Sí, sácale provecho. ¿Pero qué provecho podemos sacar? Vamos a ver en un momento más cómo sí podemos sacarle provecho aún los momentos más difíciles que estemos viviendo, aún en las situaciones más trágicas que estemos viviendo. Podemos sacar provecho. Esta es una bendición que Dios nos da únicamente a su pueblo, porque estamos conscientes de que el tiempo es de Él. Y por eso Pablo nos está diciendo aquí: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. La opción es de usted. Es tuya, mi amado hermano, y de cada uno de nosotros. Podemos sentarnos y desperdiciar, malgastar las horas, los días, y hasta poder participar de actividades, de conversaciones que no son de bendición. Fue una pérdida de tiempo. La instrucción es muy clara del apóstol Pablo y está diciendo aquí: saquen provecho de toda oportunidad. Algunos consejos para utilizar el tiempo sabiamente, para sacar provecho de toda situación. Mire, aprovecha el tiempo en tu trabajo o en tu profesión, contribuyendo para bendecir a los demás. Sí, puede haber situaciones difíciles en tu trabajo. Aprovecha el tiempo. Responde como respondería un hijo de Dios, con sabiduría, con prudencia.
Aprovecha el tiempo viviendo una vida que en primer lugar honre a Dios y sea de bendición para tu familia, que sea de bendición para la familia de la fe y también que sea de bendición para los perdidos. Aprovecha el tiempo, amado, cuidando y ministrando a tu familia. Esta es una oportunidad que no habías tenido durante no sé cuántos años. Ahora que el Señor nos permite estar en casa, es una excelente oportunidad para aprovechar el tiempo y poder ministrar, ya sea a nuestra esposa, a tu esposo, a tus hijos. Aprovecha el tiempo en las oportunidades de bendecir a los rechazados, a los olvidados, a los pobres. Es el tiempo ahora, mis amados hermanos. ¿Cuántas veces has orado, Señor, y úsame, y que yo pueda ser de bendición, y que yo pueda predicar? Como te pregunté hace un momento, en estos 5 meses, ¿a cuánta gente has ministrado? ¿A cuántos se les has llevado palabra de aliento? Yo sé que no podemos salir, pero ahora no tenemos excusa. Tenemos los celulares, hay telefonía, hay tantas cosas. Aprovechemos bien el tiempo. Vivir sabiamente es aprovechar cada oportunidad que Dios te da. Cada una de ellas. Por eso, aprovecha la oportunidad en este tiempo de vivir en humildad y mansedumbre. Pídele a Dios que te haga más como Jesús, que seas más humilde y más manso. Aprovecha la oportunidad de dar testimonio con tus labios, pero también con tu manera de andar, como lo menciona el apóstol Pablo en esta vida. Aprovecha la oportunidad de ser diligente, sabio y prudente en tu trabajo, que no tengan queja de ti, y sé prudente con cada una de tus responsabilidades. Aprovecha la oportunidad. Aprovecha también la oportunidad de ser ejemplo de compromiso y disciplina para tu esposa, para tu esposo, para tus hijos. Aprovecha la oportunidad de vivir en santidad para Dios y para tu familia. Hay muchos tiempos, como dicen ahora, hay muchos tiempos muertos. Y te metes a la computadora y en cualquier momento te puedes deslizar. Aprovecha esta oportunidad que Dios te está dando para vivir en santidad para Él y para tu familia. Aprovecha la oportunidad de compartir el gran amor que Dios extendió por ti y que tú puedes extender hacia los perdidos. Aprovecha la oportunidad, mi amado hermano, y esto es clave, de orar sin cesar. ¿Quieres vivir una vida sabia? ¿Una vida prudente? ¿Una vida diligente? Entonces, ora sin cesar. Es tiempo de aprovechar estos días y de orar y buscar el rostro de nuestro Dios. Pablo dice que tenemos que aprovechar cada oportunidad. ¿Y sabes por qué, a fin de cuentas? Porque llegará el día en que ya no tengas esta oportunidad. Ya no habrá oportunidades. Ya no tendrás la oportunidad de dar testimonio. Pasará. La oportunidad de vivir sabia y diligentemente. Pasará. La oportunidad de hablar. Pasará. La oportunidad de amar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Pasará. La oportunidad de discipularte y madurar. Y dejes de ser un bebé. Pasará. La oportunidad de predicar. Pasará. La oportunidad de orar. Pasará. La oportunidad de dar. Pasará. La oportunidad de abrazar a los tuyos. Pasará. La oportunidad de perdonar. Pasará. La oportunidad de reconciliarte con Dios. Pasará.
la oportunidad de reconciliarte con tus seres queridos pasará. Ya no habrá oportunidades. Esto es una realidad y lo menciono con todo el respeto. Todos los que han muerto, que ya son más de 60,000 personas, muchos de ellos ya no tuvieron la oportunidad de reconciliarse, tal vez con su esposa, con su esposo y con sus hijos. Ya no tuvieron la oportunidad y ellos estaban conscientes, muchos de ellos, que no volverían a abrazar a sus hijos. Por eso las oportunidades Dios las da en este día. La oportunidad pasa y por más que te esfuerces, estas oportunidades ya no las tendrás. Es muy triste cuando la gente empieza a pensar en todo aquello que pudo haber hecho y no lo hizo. Y llora de arrepentimiento, llora de remordimiento, porque en su momento no aprovechó la oportunidad de decir te amo, de decir perdóname. Hoy es un excelente momento y una hermosa oportunidad. Estas personas que en ocasiones que acabo de mencionar, que tienen remordimientos por tantas cosas que dejaron de hacer. Sale ese dicho, esa frase, ¿verdad?, tan socorrida de tantos mexicanos. Es que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Pablo nos dice, aprovecha cada oportunidad que Dios te da. Aprovecha el tiempo, pasa tan rápido y no lo aprovechamos, no lo valoramos. Este hermoso tiempo que Dios nos da a través de toda nuestra vida, que en verdad es muy breve, pero parece que muchas veces pasamos con los ojos cerrados. Desde nuestra infancia. ¿Recuerdas su infancia? Yo me gozo, tuve una infancia hermosa con mis padres y mis hermanos. De mi adolescencia, ¿se acuerda de su adolescencia? ¿Cómo pasó su adolescencia? ¿Con turbulencias? ¿La vivió neciamente? De su juventud, ¿cómo pasó esa etapa? ¿La vivió sabiamente? Yo creo que fue, en mi caso, una etapa hermosísima. Porque entre mi adolescencia y mi juventud yo conocí al Rey de Reyes. Y eso cambió mi vida. Y mi juventud fue hermosa, rodeado de amados. ¿Y qué pasa cuando llegamos a la madurez? O cuando llegamos a ser ancianos. ¿Cómo vivimos cada etapa de nuestra vida? ¿Sabia o neciamente? Quizá seguramente ya no podemos remediar la manera en que vivimos en cada una de estas etapas. Pero Moisés escribe algo tan hermoso, que todos los que hemos conocido al Señor Jesucristo podemos decirle esto a nuestro Dios. Moisés, en el Salmo número 90, en el verso número 12, escribe: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Pues no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que vivamos una vida llena de sabiduría. Es lo que está diciendo, que no vivamos neciamente, sino sabiamente. Cuando usted tiene una relación con Dios, cuando su prioridad es Dios,
Dios le enseña a contar sus días para que usted tenga sabiduría en el corazón y pueda vivir sabiamente. Pablo termina el verso 16, lo voy a leer todo. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Podríamos extendernos mucho más y hablar de estos días que son malos. Es más, yo diría, no son malos. En muchas ocasiones son perversos. Pero, ¿cómo vamos a responder el pueblo de Dios ante esta situación? ¿Qué hemos aprendido en estos 5 meses? ¿Ha habido cambios radicales y positivos en tu vida? Si no es así, Pablo te dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No sabemos cuánto tiempo más vamos a estar confinados. ¿Vas a aprovechar la oportunidad de cada día? Es tiempo. Es tiempo de que el pueblo de Dios se levante y dé testimonio de que está viviendo con sabiduría, con prudencia, por una sola razón, porque amamos a nuestro Dios y porque Él nos ama a nosotros. Vivamos sabiamente, aprovechemos cada oportunidad, y las oportunidades se presentan cada día, cada instante de tu vida. Llegará el tiempo en que ya no tendrás la oportunidad. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, cuántas gracias te damos por esta hermosa porción bíblica, donde tú nos exhortas, mi Señor, a vivir sabiamente, a aprovechar las oportunidades que nos das todos los días de nuestra vida. Sabemos, mi Dios, que esta situación ha sido muy difícil, pero nosotros tenemos que vivir con sabiduría, viviendo, Señor, de tal manera que nuestras vidas sean como un grato olor delante de ti, pero también que sean de bendición para todos aquellos que nos rodean. Gracias, Señor, porque esto solamente es posible cuando nosotros te amamos y dependemos en todo en ti. Bendice a tu pueblo, mi Dios. Bendice cada uno de mis amados y mis amadas que están conectados en este momento. Los dejo en tus manos y enséñanos a vivir de tal manera que traigamos sabiduría a nuestro corazón. Todo esto te lo ruego y te doy las gracias en el dulce y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga. Este es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos, luchando, llevando la luz del Señor. Señor, extiende tu mano, levanta el caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación. Cuántas gracias le damos a nuestro buen Dios por la bendición de haber podido celebrar este culto a través de este medio, para la honra y gloria suya. Le damos gracias a nuestro Dios porque Él es fiel, porque Él habla a nuestras vidas. Yo sé, mis amados hermanos, que anhelamos el poder regresar a nuestros cultos presenciales. Pero como hoy Dios nos habló, tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser diligentes
y saber esperar en Dios el tiempo. Entonces habrá mayor gozo. Sigamos orando todos los días. Vamos a orar en este momento. Y también quiero animarlos con todo mi corazón para que sigamos siendo fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas, para que el Señor nos siga bendiciendo como iglesia y podamos entonces cumplir con su propósito. Yo los animo a que así lo hagamos todos. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, te damos tantas gracias, Padre, porque te tenemos a ti, porque tú eres no nada más nuestro Dios, sino nuestro Padre Celestial. Y nuestra vida está escondida en ti, y nuestra vida en ti descansa, y tú nos fortaleces. Yo te ruego, mi Señor, que sigas trabajando en nuestras vidas, y que vivamos sabiamente, prudentemente, Señor, para que seamos de testimonio para aquellos que están viviendo neciamente, Señor. Que no juzguemos, sino que nos acerquemos a ellos y podamos compartirles de este gran amor que tú has derramado a través de tu Hijo Jesucristo. Ahora te ruego, mi Señor, que tú nos despidas con tu paz y con tu bendición. Y que tú, Señor, bendigas a nuestros ancianitos. Que tú bendigas, Señor, a cada varón, a cada mujercita. Que tú derrames de tu bendición en cada matrimonio, en cada familia. Que tú bendigas a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y a nuestros niños, mi Señor. Guárdanos bajo tus alas. Rogamos que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos proteja, nos defienda de todo peligro, todo mal, toda perversidad y toda enfermedad. Bendice este México que tiene tanta necesidad de ti. Úsanos para la honra y gloria tuya. Nos abandonamos en tus manos, rogando todas estas cosas en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si el Señor lo permite, el día de mañana, en punto de las 10 de la mañana, nos volveremos a encontrar a través de este medio en nuestro devocional y seguiremos estudiando acerca de su maravillosa gracia. Les amamos entrañablemente y les mandamos un muy fuerte abrazo y que Dios nos bendiga a todos. Hasta entonces.